El reconocido poeta peruano Roger Santibáñez, radicado desde hace varios años en los Estados Unidos, publicó recientemente el libro de memorias El sentido de la soledad. Memorias que comprenden desde los años de 1961 al 2001, que es el año en que él se va a vivir y radicar en los Estados Unidos. El libro, publicado por Random House, pues nos cuenta una serie de hechos, anécdotas que van desde su infancia en Piura hasta su arribo a la capital, donde conoce a otros poetas jóvenes como él y con quienes va a armar importantes grupos poéticos. Justamente sobre este libro conversé con Roger hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías, como saben, ya funcionan de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en el Centro Cultural de la Universidad Católica en la avenida Camino Real en San Isidro. Y por supuesto también seguirla a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Roger Santibáñez aquí en Letra Capital. Hola Roger, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu más reciente libro, que es El sentido de la soledad, Memorias 1961-2001, publicado por Random House, en una bonita edición. ¿Cómo estás, Roger? Bien, mi querido Carlos, muchas gracias, hermano. Eh, Siempre eh, al lado de tu prestigioso programa, pues aquí estoy eh, a tus órdenes para Bueno, lo que tú quieras decirme. eh, quería, bueno, conversar sobre este libro de memorias y quería preguntarte primero justamente cómo surge la idea de escribir estas memorias. Hace unos días que nos cruzamos en el Haití, en Miraflores, me comentabas que tenía que ver un poco con la muerte de tu hermano, que te hizo recordar tu infancia y que de alguna manera por ahí vino el disparador para empezar a escribir estas memorias. Sí, así fue. En enero del 2017 falleció mi hermano mayor, Aníbal, en la ciudad de Piura, y se me vinieron una avalancha de memorias, sobre todo de pasajes de mi vida con él, ¿no? Y principalmente los veranos que me pasaba con él y su familia en una casa que él tenía en el balneario de San Pedro, en Piura. Entonces, empecé simplemente a escribir algo que tenía que ver con eso, con esos veranos, ¿no? Cuando estaba escribiendo eso, pensé que podría tratar de escribir una especie de una novela corta sobre este tema, pero, o sea, sobre el tema del verano y esa adolescencia, ¿no? Allá alrededor de los 70 en Piura, pero la verdad es que se me terminaron los recuerdos, se me acabaron los recuerdos sobre ese tema específico y entonces dije, ¿qué hago? Pues tal vez pueda seguir recordando cuando volvía del verano a Piura en abril para las clases escolares, ¿no? Y entonces ahí es cuando pensé que podría ser un libro de memoria, ¿no? Y entonces comencé a pensar cómo podría continuar esto, ¿no? Y continué el tema con el recuerdo de una relación que tuve con una chica en Piura, quien me enseñó a escuchar a los Rolling Stones en esos tiempos. Y entonces, más o menos tenía ya una unidad de 3 capítulos, digamos, sobre el tema piurano, ¿no? Y dije, ¿qué hago ahora? Entonces dije, puedo seguir con recuerdos de cuando me fui a Lima a estudiar a San Marcos. Y entonces avancé con otros 3 capítulos referidos a este tema. Y entonces ahí dije, voy a hacer una primera parte como un libro uno, con 3 unidades de 3 por 3, 9 capítulos. Y entonces ahí ya se me ocurrió la estructura general del libro. Entonces dije, voy a hacer 3 libros de cada libro
con 3 unidades de 3, son 9. Entonces, 3 libros por 9 capítulos, 3 por 9, 27 capítulos en total. Y entonces es cuando comencé a pensar ya cómo seguiría esto, ¿no? Y entonces ahí es donde dije, por ejemplo, bueno, ya en el libro 2, por ejemplo, dije, ¿qué unidad de 3 puede ser? Ya, las casas donde viví. Entonces, Junín 381, Santa María 320, Bellavista 724. La primera, Centro de Piura, niñez; la segunda, adolescencia, Santa Isabel Piura; la tercera, juventud en Lima. Y así fui armando unidades de 3, ¿no? Además iba imaginando los temas que podían armar el libro, ¿no? Cómo la concatenación podía darse así a través de cortes transversales, porque hay que decir que no es una cronología lineal, son cortes transversales. Les dije, por ejemplo, mi vida en el rock. Y entonces dije, ok, voy a hacer una unidad de 3. No Helden, Bispix, Nirvana. Los 3 sitios, los 3 clubes que yo frecuentaba en Lima cuando existían, ¿no? Y entonces, y así por el estilo. Al final dije, cuando ya estaba completando los 3 libros, dije, ¿cómo cierro esto? Ok, con mi experiencia en el periodismo. Entonces, eh, dije, ok, Marca, englobaba la revista Marca y el diario de Marca, Oiga, y Página Libre. Entonces, ya, 3 capítulos referidos a mi vida en el periodismo. Pero lo interesante es que no solamente en esos capítulos hablo de mi relación con los periódicos y con los amigos que conocí ahí, ¿no? Como por ejemplo a Carlos Sotomayor, ¿no? El mejor diagramador que ha habido para mí en la historia reciente, ¿no? No solamente lo que conocía en estos ámbitos o personas que conocía, sino también cosas que me sucedían cuando estaba trabajando en esos días allí y que no necesariamente tiene que ver con mi vida en el periódico en sí, sino, ¿no? Sino experiencias personales, digamos, que me pasaban en esos días en que estaba trabajando en los medios, ¿no? Y entonces cierro con 3 capítulos, dije, ¿con qué haya colectivos en los que he estado, ¿no? Entonces, Hora Cero, colectivos literarios, Hora Cero, Cloaca y el Comité Quilca. Y con eso ya, porque justamente la última etapa de mi vida en Lima me la pasé en Quilca hasta el año 2001 en que salí del Perú, porque el libro va del año 61, o sea, mi infancia, cuando yo tendría 4 o 5 años, hasta el 2001, cuando salgo del Perú. Entonces cubre ese espacio, pero con grandes cortes transversales, ¿no? Algo así, pero la cosa es que yo fui inventando la estructura del libro y se me fue ocurriendo mientras iba escribiendo el libro, ¿no? Entonces eso fue interesante, pues, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, esa es una de las cosas interesantes del libro, ¿no? De esa no linealidad, sino que van apareciendo, pues, los momentos en que tú vas concatenándolos, ¿no? Y entonces, claro, cuando lo leía, se me ocurren muchas cosas para preguntarte, porque por ejemplo, recuerdo mucho una anécdota que cuentas tú de un primer enamoramiento en la adolescencia, ¿no? Con una chica con la que si bien no llegas a tener una relación, ¿no? Sí es como una especie de musa, y ahí incluso ya uno puede advertir al poeta, ¿no? Cuando tú la describes, ¿no? Por la forma, las palabras. Sí, sí, o sea, claro, eso es verdad, ¿no? Sin duda, el amor platónico o el amor no correspondido en la adolescencia te da pues una base súper poética porque te sientes muy triste y melancólico ante esa situación, ¿no? Y tu vida no tiene sentido. Y si tienes la tendencia a escribir, pues ya te vas de frente a ese tema cuando estás escribiendo, ¿no? Ahora, sí, es verdad que, o sea, conforme yo iba narrando estas memorias, me veía envuelto a veces en visiones poéticas, ¿no? O digamos, mi condición de poeta me llevaba a hacer descripciones verbales
poéticas, ¿no? Que tenían que ver con la poesía o con una visión poética de esa realidad que estaba narrando en realidad, porque es una narrativa, ¿no? Pero en cierto modo pienso que es una narrativa poética, de cierta manera, ¿no? Porque uno no se puede deshacer de la condición que uno tiene, pues, ¿no? Ujú, es verdad. No solamente, digamos, a partir de esta prosa por momentos, ¿no? Sino también en las imágenes, ¿no? Porque ahora que me pensaba, decías eso, también pensaba en otra parte que me pareció interesante, en la que hablas de la Universidad de Piura, eh, y, y cuando eres de alguna manera invitado a una de las reuniones eh, del, de estas casas que tenía el Opus allá, y haces tú justamente un juego, ¿no? Una comparación bastante poderosa en imagen, ¿no? Con tu experiencia con los jesuitas, ¿no? Hablas de luminosidad, de luz, claridad, y tú cuando entras a estos lugares más bien sentías una cosa sombría, oscura, ¿no? Es cierto, Carlos, porque lo que pasa es que yo venía de una formación en el Colegio de los Jesuitas, y los jesuitas, pues, o sea, para empezar, la capilla estaba bien iluminada y entonces nosotros estábamos con guitarras eléctricas cantando canciones y todo esto, ¿no? Y de repente cuando me invitaron a esa reunión en la casa del Opus Dei, era una reunión para darnos, digamos, clases sobre técnicas para estudiar, algo así, porque ya íbamos a ir a la universidad. Pero antes de eso, nos invitaron a lo que ellos llamaban meditación, una meditación. La meditación era en una capilla, pero me llamó la atención que la capilla estaba totalmente oscura, era muy oscura, y el sacerdote que entró a darnos esta meditación, ¿no? Era un acto religioso, pero no era una misa, ¿no? Era como una reflexión, conversación. Estaba con un aspecto muy sombrío el sacerdote, ¿no? Eh, y eso digamos, me impresionó de una forma negativa, porque yo estaba acostumbrado a los sacerdotes jesuitas, que son lógicos, que son en general inteligentes, que son analíticos, ¿no? Y que mantienen un equilibrio, ¿no? Pero este sacerdote se mostró súper apesadumbrado, con una cosa así oscura que yo sentí rechazo a eso, ¿no? Y entendí por qué después han dicho que el Opus Dei pues está en la Edad Media, porque estarían en ese tiempo cuando la cosa era así en la religión o algo así. La cosa es que yo sentí rechazo al Opus Dei en ese momento, por eso, ¿no? Ujú. Bueno, luego cuentas pues de tu llegada a Lima, y a mí me llamó mucho la atención la parte en la que hablas sobre tu encuentro con la poesía acá, es decir, con los poetas de acá, a partir de revistas, mencionas algunas revistas a través de las cuales tú conoces a otros poetas también de la misma generación, por ahí, como Montalbet y otros más. Y luego, como cuando conoces a Edgar Ojara, que parece que también es un punto importante, porque ahí aparece luego uno de los primeros grupos que tienes, que es la Sagrada Familia. Sí, así fue. Desde que yo llegué a Lima el año 75, me vinculé, digamos, a una especie de dos o hasta tres polos, ¿no? De jóvenes poetas, ¿no? De un lado, los poetas del centro, digamos, ¿ya? En el restaurante Woni. eh, entonces tomo contacto con poetas como Luis Lahoz, por ejemplo, ¿no? Entre los más importantes de aquella movida. Y también tomo contacto con Edgar Ojara, que era como el poeta joven de la Católica, cosa que fue de casualidad, digamos, porque en esos días había un joven peruano llamado Alex Sisman que estaba haciendo una tesis sobre Vargas Llosa, pero también se le había ocurrido hacer una antología de jóvenes poetas. Y así es como Alex Sisman me ha citado a su departamento en Miraflores, en Pardo. Y cuando llego a verlo, en el mismo ascensor estaba este pata, este joven.
que tenía en sus manos la antología Los Nuevos, de la generación del 60, que hizo Leonidas Ceballos, el año 67. Y entonces, como estaba con el libro, hemos comenzado a hablar, ¿no? Del libro y de poesía, y entonces a los dos nos ha recibido Sisman. Y a partir de allí es que se generó una gran amistad con Edgar Ojara, que, digamos, en esos días Edgar era una especie de líder de los jóvenes poetas de la Católica y era muy amigo de Willy Niño de Guzmán, también el narrador. Y entonces con ellos nos comenzamos a reunir al llamado de Edgar Ojara en un bar de la Plaza San Francisco. Nos comenzamos a reunir ahí todos los sábados y de ahí, de esas reuniones, es que salió el grupo La Sagrada Familia 2 años después, ¿no? Por otro lado, también el tercer polo es el polo de San Marcos, los jóvenes poetas de San Marcos, donde yo había entrado a estudiar, donde estaba básicamente un poeta llamado Luis Alberto Castillo, que solo publicó un libro en esos tiempos, luego desapareció, pero era un poeta muy caracterizado también entre los jóvenes poetas de San Marcos. Entonces, con todos ellos es que se da mi primera gran relación con los jóvenes poetas. Claro, ahí también está Mito Tumi, creo, ¿verdad? Era de San Marcos. Exactamente, Mito Tumi también estaba en San Marcos, y entonces con Mito Tumi y Lucho Castillo lanzamos una pequeña revista de poesía que se llamó Escritura, que tuvo cierta onda ahí en San Marcos, ¿no? En esos años. Ujú. Bueno, y también otra cosa que está muy presente en el libro y que obviamente es muy presente en tu vida, así como la poesía, es la música, ¿no? Desde muy joven, eh, incluso hay momentos, digamos, claves con grupos de rock peruano, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente eh, la época en la que Leucemia graba su primer disco y tú estás ahí de alguna manera, eres parte. Sí, bueno, esa fue también una casualidad, porque parece que la vida es una suma de casualidades, Carlos. Resulta que yo trabajaba en la revista Oiga y por mi trabajo conocía al gerente del Virrey, ¿no? Entonces, yo iba a visitarlo constantemente por razones de trabajo, ¿no? Es decir, Oiga a veces pues publicitaba artistas que había producido el Virrey o que iban a venir a Lima, etcétera, ¿no? Del extranjero, quiero decir, ¿no? Y entonces yo ya había tomado contacto con Leucemia, había trabado relación de amistad con bandas subterráneas de la primera hora, básicamente a través de un muchacho que conocí en los días de cloaca, en realidad, que se llamaba Edgar Barraza Kilowatt, que ya falleció y siempre le rindo homenaje. Entonces, a través de Kilowatt yo conocí a los de Leucemia y a las bandas primeras, ¿no? Entonces, en ese contexto es que un día que yo estaba trabajando con William Kafka, se llamaba el gerente del Virrey, le dije, ¿y qué te parece grabar un disco acá en el Virrey con Leucemia? Le dije, ¿no? Que era la banda más conocida. Y él se escandalizó, me dijo, no, estás loco, esos patas pues insultan al público, no sé qué, ¿no? Y yo le dije, bueno, seguimos conversando. Y en un momento le dije, pero le di por su lado, como dicen en Lima, ¿no? Le dije, mira, esas cosas atraen público, esas cosas venden, pueden vender. Y él era gerente. Se quedó pensando. Terminamos de trabajar. Cuando yo estaba en la puerta de la oficina, me dijo, oye, Roger, a ver, tráeme una maqueta demo de tus patas, a ver qué tal va. Ya le dije, y entonces me reuní con los de Leucemia, con los cuatro, ¿eh? Con Leo, Daniel, Kimba y Montañez. Y estuvieron de acuerdo en que sí, bacán la propuesta. Entonces Leo graba el demo, me lo lleva a la revista, se lo llevo a Kafka, y como en unos 15 días Kafka me llama por teléfono y me dice, oye, ¿sabes qué? Hemos decidido grabar el disco de Leucemia, así que tráelos para acá, pues tal fecha. Y entonces ya en mi carro yo mismo los he llevado y los presenté ahí y todo esto, y estaba Juan Alberto Mata, el productor musical que tuvo un rol importante a la hora del acabado final del disco, ¿no? De manera que esa fue la historia del primer disco de Leucemia.
Sí. Ahora, siempre he pensado en la relación de la música con la poesía, pero también pensaba en, en el hecho, y esta es una interpretación mía, ¿no? Tú has formado parte de varios grupos poéticos, desde la Sagrada Familia, Horacero, Croaca, y pensaba que de alguna manera, entre otras cosas, claro, esta, este gusto por el grupo, ¿no? Quizás también esté influenciada por el rock, es decir, por las bandas de rock, ¿no? Que también es un grupo de gente que sigue un mismo objetivo, que tienen gustos similares, ¿verdad? Y hay una cofradía. ¿Tiene que ver algo con eso o no tanto? Me parece que sí, sin duda, porque, o sea, mi formación básica, digamos, en la música nace cuando yo era un niño de 4 o 5 años, porque mis hermanos mayores en Piura, a comienzos de los 60, fines de los 50, ellos escuchaban rock, ellos escuchaban a Elvis Presley, a Chuck Berry, y después a los Beatles, ¿no? Entonces, esa fue la música con la que yo fui, pues, destetado, como se dice, ¿no? Era mi música. Y sin duda, tu interpretación me parece correcta, porque sin duda la idea del grupo, la idea de un colectivo que implica una banda de rock, pues tiene que ver después con mi onda de formar grupos literarios, porque al comienzo yo trataba de formar bandas de rock en Piura, cosa que hice de algún modo. Y entonces esta idea del grupo artístico o grupo de rock o grupo literario, pues ya estaba en agraz. Claro que también tiene que ver luego la influencia que yo recibo cuando comienzo a conocer la historia de la poesía y veo la existencia pues de los grupos de vanguardia en Europa, ¿no? Principalmente el surrealismo, pues por ejemplo. Y entonces, pues sí, están relacionadas, yo pienso, ¿no? Sin duda. Ujú. Bueno, Roger, un poco para ir terminando, eh, las memorias terminan en el 2001, como tú dices, justamente el año en que tú emigras ya fuera del Perú a radicar en Estados Unidos, que es donde radicas hasta ahora. Eh, Ahí va a haber una segunda parte, digamos, de tu estadía por allá. Bueno, lo que puedo contarte es que yo ya hace unos meses, porque este libro que acaba de salir ahora, en Ujú. realidad fue terminado en abril del año pasado. En abril del año 21 fue terminado ese libro, ¿no? Tal como está. Eh, yo ya lo dejé ahí tal como es y bueno, ya vino el proceso de edición que demoró hasta ahorita un poco, ¿no? Pero ya salió. La cosa es que ya desde el año pasado y a comienzos de este año empecé un nuevo libro, ¿no? Que también es un libro de memorias, ¿no? Pero que quiere ser una cosa distinta, o sea, no quiero, digamos, ya coger como una plantilla esa estructura de libros y de unidades de 3 capítulos, etcétera. No, porque sería ya pues caer en la retórica, ¿no? Tengo que crear una nueva estructura, un nuevo libro. Estoy en ese proceso actualmente y sin duda ya entraré a estos recuerdos de cuando me vine a los Estados Unidos, que es una vida completamente distinta, ¿no? Porque hay que decir que aquí en Estados Unidos la vida es muy distinta a como es en América Latina, ¿no? Es decir, la psicología latinoamericana no tiene nada que ver con la psicología gringa, por llamarla de algún modo, ¿no? Y además de eso, sí, o sea, la concepción de la vida que tenemos los latinos es diametralmente distinta a la concepción de la vida que tiene el norteamericano. Y además las relaciones humanas entre las personas aquí en Estados Unidos son totalmente otras, totalmente distintas a cómo nos relacionamos nosotros, los norteamericanos, entre nosotros, ¿no? De manera que ahí puede haber, o sea, tengo un desafío de ver cómo voy a trabajar toda esta situación, ¿no? Para este libro que ojalá avance. Seguro que sí, estaremos atentos entonces. Muchas gracias, Roger. Siempre es un placer conversar contigo. Muchas gracias, mi querido Carlos. Éxito siempre en tu programa y felicidades para ti. Saludos y ojalá pues los lectores disfruten este sentido de la soledad. Seguro que sí, seguro que sí.